Pastores, hemos llegado ya a la recta final. Are you guys okay? Ha sido un día largo, han sido muy pacientes ustedes. Queda el remanente fiel. Okay, aquellos que no están, o es el rapto o están perdidos, una de las dos. Vamos a tomar ya los últimos minutos para esta última presentación, donde vamos a hablar sobre el último compromiso que nos presenta este estudio de Growing Young. Y es el compromiso de hacer a los jóvenes una prioridad en todo. Se escucha algo radical la idea, ¿no? Pero vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Hay una iglesia. ¿Quién está pastor en Southgate? ¿Southgate? Southgate's Baptist Church, First Baptist Church en Southgate. Es una iglesia donde hasta hace poco todo se manejaba en español. Todo se manejaba en español. Y es una iglesia de mucha trayectoria, con la mayoría de los miembros siendo inmigrantes de habla hispana. Y se empezaron a dar cuenta de algo que yo pienso que todos nos hemos dado cuenta en nuestras iglesias, ¿no? Que nuestros jóvenes o los hispanos de segunda y tercera generación simplemente no hablan, no viven, no piensan, no leen, no trabajan en español. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo de habla inglesa y lo interesante es de que llegamos a la iglesia y muchas veces es solamente la iglesia donde tenemos una experiencia completamente en español. Obviamente con muchas de nuestras iglesias empezó a haber un conflicto interno en esa iglesia. ¿Qué hacemos con los de habla inglesa? Queremos que sigan viniendo a nuestra iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces de repente la junta de iglesia tomó una acción radical. Se juntaron todos los padres de familia, la junta de iglesia, los líderes de iglesia se juntaron y tomaron un voto de junta, que desde ese momento en adelante el liderazgo se iba a compartir con los de habla hispana y aquellos que hablaban inglés. 50% del liderazgo, incluyendo el 50% de la programación, se iba a empezar a hacer en inglés. Y de repente empezaron a ver a jóvenes que estaban en los márgenes de la iglesia, se estaban integrando, estaban incorporándose al liderazgo, padres e hijos siendo líderes juntos. Empezó a convertirse esta iglesia, que era algo homógena, ¿no?, de habla hispana, empezó a convertirse en una iglesia intercultural. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia intercultural y una iglesia multicultural? Diferentes, esa sería intracultural. Pero la palabra intercultural es un poquito diferente. Multiculturalismo es cuando estamos tú y yo bajo el mismo techo, cada quien viviendo su propia experiencia cultural. El interculturalismo es cuando nuestras experiencias se unen y estamos viviendo una experiencia juntos, no cada quien bajo el mismo techo pero separados. En muchas de nuestras iglesias tenemos una iglesia multicultural porque tenemos a la capilla de jóvenes y a los adultos, pero no hay nada de interacción. Entonces el modelo de ellos generó una iglesia, un ministerio intercultural. Ahora, quisiera que veamos en la pantalla rapidito a este ciclo, ¿no?, que hemos estado compartiendo durante todo el día. Y quiero que noten cómo este último compromiso, el compromiso que dice que debemos de tomar, que los jóvenes tienen que tomar prioridad en todo aspecto. Noten que tienen esa flecha como que está saliendo, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Y dice la flecha growing old, o dice la iglesia es que envejecen. ¿Qué significa esto? Noten lo siguiente. El estudio nos dejó saber que uno puede ser un buen vecino, uno puede demostrar la empatía, uno puede predicar el evangelio con poder, uno puede tener un ambiente cálido familiar. Podemos hacer todos los compromisos, podemos actuar en ellos, podemos tener los 5, pero si nos falta este último, eventualmente vamos a envejecer como iglesia. Este último compromiso es un compromiso en el cual no podemos fallar.
Porque podemos predicar el evangelio de una manera cristocéntrica, pero si nuestro enfoque no está en los jóvenes, eventualmente la iglesia va a acabar en el mismo lugar que las demás. Es importante diferenciar entre la retórica y la realidad, pastores. Porque si vamos a tomar una encuesta ahorita aquí entre nosotros y decir, bueno, ¿cuántos de nosotros les damos importancia a nuestros jóvenes en su iglesia? La mayoría, yo estoy seguro que diríamos, no, nosotros sí. Les damos sábado joven. Tienen su sociedad de jóvenes. Tienen su escuela sabática. Tienen su capilla. Tienen sus $25 al mes. Tu pastor juvenil, 20 al mes. Pero es muy diferente hacer a alguien importante que hacerlo tu prioridad. Es una diferencia muy grande. Entonces, quiero que se imaginen conmigo una iglesia donde los jóvenes trabajan. Una iglesia donde los jóvenes crecen espiritualmente. ¿Cuántos les gustaría esto? Una iglesia donde los jóvenes traen amigos. Una iglesia donde los jóvenes llegan temprano, pastores. Una iglesia donde los jóvenes están ansiosos por servir. ¿Cuántos de nosotros queríamos esto? Esto se logra haciendo a los jóvenes la prioridad de la iglesia. Ahora, cuando se presentó este concepto con el resto de los líderes, dijeron, bueno, pero ¿qué va a pasar con el resto de nosotros? Van a haber generaciones olvidadas, ¿no? Es el miedo que se hay, pero la conclusión a la que llegó este estudio es que toda la iglesia mejora cuando los jóvenes son prioridad. Cuando los jóvenes son prioridad, los ancianos mejoran. Rejuvenecen, los niños, los padres de familia, todos los segmentos de la iglesia mejoran cuando hacemos de los jóvenes nuestra prioridad. Así que no hay que tenerle miedo a absolutamente nada. Hace unos momentos comentábamos en nuestra mesa del miedo que muchas veces tenemos al cambio. No tenemos miedo al cambio, pero un concepto que se nos presentó fue lo siguiente. El ser humano no le tiene miedo al cambio. Le tiene miedo a la pérdida. No es el cambio. Si yo te digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio en tu cuenta de cheque. Le voy a agregar un 0. Amén. Amén, ¿no? No a la izquierda, al otro lado. ¿No? O sea, ese es un cambio positivo y tú estarías bien con cualquier persona que hiciera ese cambio, ¿no? Porque es un cambio donde no se está perdiendo nada. Muchos de nuestros hermanos le temen al cambio porque piensan que van a perder su comodidad, sus costumbres, su tradición, su liderazgo, ¿no? Entonces es importante simplemente comunicarles que no. Si los jóvenes tienen prioridad en la iglesia, entonces todo mundo gana. Todo mundo crece y la iglesia se rejuvenece. ¿Estamos de acuerdo? Que noten este mito que queremos también desafiar en esta tarde. El mito es que para poder retener a jóvenes necesitamos un edificio moderno o un presupuesto grande. Ese mito es precisamente eso, un mito. Un edificio grande, por muy bonito que sea, es un pedazo de... O sea, no hay nada. ¿no? Si una comunidad vibrante no es nada un edificio y nosotros que rentamos edificios, en estos momentos rentamos este edificio, sabemos que este edificio lo tenemos hoy y mañana quizá no. Y nuestra iglesia no puede estar basada o enraizada en la belleza de un edificio, tiene que ver algo más profundo. Y lo que este estudio está sugiriendo es que tiene que ser, esa profundidad se encuentra cuando a los jóvenes los hacemos prioridad. Quisiera compartirle esta sugerencia que nos hace este estudio. Hay que darle a los jóvenes una porción más grande de la iglesia, ¿cómo? Poniéndoles atención. Darles, en inglés es give them a bigger piece of the pie. ¿Ok? Pero ¿cómo lo hacemos? Poniéndolos atención. Quiero que vean esta foto en su pantalla. ¿Qué es eso? Ping pong table, ¿ok? Ping pong table, ok. Cuando ven una foto de una mesa de ping pong, ¿en quién piensan ustedes?
En los chinos. That's a good one. Los muchachos, Bruce Lee, alguien dijo, ¿saben en quién pienso yo? Luis Peña. Luis Peña. Le voy a decir por qué. Estábamos de pastores en la central. Recién llegado el pastor. Terminando la sociedad de jóvenes, yo estaba buscando a mis jóvenes. Terminamos y todo el mundo se fue y casi siempre nos quedábamos a convivir y por ningún lado se encontraban, o sea, no estaba nadie. Todos se habían ido. Y dije, bueno, ya, se acabó el día. Y de repente vi a uno de los muchachos, le dije, hey, where is everybody? Están con el pastor. I'm the pastor. I'm the pastor. Lo primero que hizo el pastor Peña, al llegar a la central, que atrajo a toda la chamacada, fue ponerse a jugar en el sótano. Ping pong. Humillar, los humilló, los acabó. Los acabó. Eso es lo que conocemos con ministerio de presencia. No fue necesario enseñarles nada, simplemente estar presente con ellos, prestarles atención. Pero hay otras maneras, pastores, donde tenemos que prestarles más atención a nuestros jóvenes. ¿Ustedes saben cómo podemos determinar cuáles son las prioridades de nuestro corazón? 3 cosas. ¿Dónde está? ¿Cómo usamos nuestro presupuesto? ¿Cómo usamos nuestro calendario? ¿Y cómo usamos los espacios de nuestra vida? Yo pertenecía a una iglesia donde a los jóvenes no nos daban nada de dinero en las juntas. Íbamos a algún campamento y pedíamos ayudita, unos $20, 15 o $25 para poder ir. Y esto era el resultado de nuestra petición. Traíamos algo bien redactado, lo entregábamos, pedíamos ayuda para ir a un retiro espiritual, no al cine. A un retiro espiritual, y nos decían lo siguiente. Recibíamos una nota que decía, no, porque los jóvenes no dan diezmo. A las diaconisas se le daba, a los diáconos, al ministerio de varones, se les ayudaba para ir a retiros, el ministerio de oración, a los miembros, pero a los jóvenes no. Jóvenes de high school, no, porque no han aprendido a ser generosos, a diezmar, a dar sus ofrendas. Lo que hacemos con nuestros presupuestos dice mucho de quién es nuestra prioridad. El calendario. Si fuera a tomar testimonios ahorita de pastores que fueron pastores de jóvenes, podemos, yo estoy seguro, más de uno, testificar que se nos han cambiado los planes por el calendario de los adultos. Casi siempre el calendario de jóvenes está a la misericordia del calendario de la iglesia de los grandes, ¿no? ¿Qué dice eso de la prioridad? Y los espacios. Hace unos meses me comentó mi cuñado, bastante frustrado, que también es pastor, en un lugar muy lejano, así que usted no va a saber dónde es. Donde me dijo con lágrimas en sus ojos, bien frustrado, que su junta de iglesia le había proporcionado a él y a su grupo de jóvenes un closet para reunirse. Ellos en esa iglesia tienen lugares, espacios similar a este, pero no quieren que los jóvenes lo ensucien, así que los mandan al closet. ¿Qué dice eso de las prioridades? ¿Ok? Entonces, es sumamente importante. Quisiera compartir esta anécdota. Recién yo llegado a Lighthouse, yo acababa de llegar, fue los primeros sábados que yo llegué a Lighthouse, tuvimos una junta de iglesia y justo se aproximaba el campamento de HYM. Y Lighthouse no tenía muchos jóvenes en ese momento, llevaban muchos años de no ir al campamento de HYM, y trajimos la petición de a ver si nos ayudaban con algo. Pastores, yo quedé impresionado con la actitud de esa junta de iglesia. Quedé muy impresionado, porque no solamente me aprobaron el dinero para llevarlos al retiro. En ese mismo momento, uno de la junta levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy tan convencido de que los jóvenes tienen que ir. Sacó
$50. El siguiente, $50. El siguiente, toda la junta puso su dinero para que los jóvenes fuesen a este campamento. El dinero de la iglesia no se tocó. Eso es darle prioridad a los jóvenes. Eso es darle valor, eso es darle un lugar donde ellos se van a sentir a gusto. Y todo eso que hemos hablado de la empatía y la calidez, eso lo van a experimentar si les damos la prioridad en nuestras iglesias. El punto número 2 que sugiere este estudio es que debemos hacer de las familias una prioridad también. Cuenta una de las autoras de este libro que nosotros hemos mal acostumbrado a los padres de familia en la iglesia. Y a la iglesia la ven más como una tintorería que nada. ¿Saben qué es una tintorería? ¿No? Un dry cleaning. ¿Qué hace uno en una tintorería? Lleva su saco arrugado, apestoso después de 5 o 6 sermones, ¿no? Lo entrega y lo recibe ¿cómo? Limpio y planchadito. Entonces dice que el trato que le hemos dado a los jóvenes y a los padres ha mal acostumbrado a los padres a creer que la iglesia es una tintorería. Que nos vienen a entregar a los jóvenes y nosotros, por obra de magia, se los vamos a entregar limpios y bien planchaditos. Pero ¿qué si el modelo de iglesia es algo diferente? ¿Qué si el modelo de iglesia bíblico es una iglesia donde no transforma a los jóvenes, sino más que nada entrena a los padres a ser padre? Aquí en este lugar, cada sábado yo tengo a jóvenes suicidas, a jóvenes que han contemplado, han considerado quitar su vida. Y yo puedo decirles, pastor, al papá, sabes que estoy orando por tu hijo, estoy orando por ustedes. O otra opción sería simplemente darle a ese hombre las herramientas para lidiar con la depresión, la ansiedad y la soledad que pasa su hijo en su hogar. Imagínense que nuestras iglesias se convirtiesen en centros de entrenamiento que ayuden a los padres a ser padres de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente venir a babysitting con pizza y a patinar, sino realmente entrenar a los padres. Y eso se puede lograr también teniendo a más padres como líderes. Cuando yo fui pastor de jóvenes, los que más me apoyaban eran los padres de los jóvenes. ¿Por qué? Porque entienden la necesidad de los hijos, entienden lo que ellos necesitan que la iglesia provea, ¿no? ¿Y qué si en nuestros comités de nombramientos y en nuestras iglesias tratamos de elevar a más padres a lugares de liderazgo para que ahora las decisiones de las iglesias se tomen con la juventud en mente? Hace unos momentos hablaba yo con alguien que decía, nadie de mis líderes tiene hijos en la iglesia. Noten la implicación de eso, colegas. Si todos los líderes de la iglesia son personas que no tienen a hijos adolescentes, ¿cómo pueden ellos pensar en los adolescentes al hacer planes o al aprobar presupuestos o calendarios? Sin embargo, cuando le vamos a los padres y les damos esos lugares de influencia, ahora ellos van a votar con sus hijos en mente. ¿Estamos de acuerdo? Una idea que hicieron aquí en Lake Avenue, una iglesia grande en la Lake en Pasadena, es que cada año tienen lo que le llaman el Parent Pastor Conference. Aquellos que han estado en la educación aquí en Estados Unidos, hay Parent Teacher Conference, donde se juntan los papás con los maestros y hablan, ¿no?, de las áreas fuertes, las áreas débiles de los estudiantes. Ellos tienen Parent Pastor Conference, donde una vez al año se sientan a hablar simplemente de las áreas fuertes y las áreas que se tienen que trabajar con cada uno de los jóvenes. Imagine if we did that. Comunicarnos más con los padres. Punto número 3. Y aquí es cuando varios de nuestros puntos, de nuestras ideas como que se encuentran. Le damos una porción más grande a los jóvenes de la iglesia cuando se les tiene en lugares de influencia. Yo habría tenido unos 15 años, más o menos. Yo me acuerdo que estaba en un sábado en la iglesia con mi papá.
Estábamos caminando en lo que son el pasillo, ¿no?, de la iglesia. Estábamos él y yo platicando, íbamos hacia el culto. Y de repente se nos acercó el senior pastor que venía con el evangelista invitado. Entonces venían los dos ya para entrar a la iglesia también y nos encontramos así en el pasillo. Y el senior pastor detuvo al evangelista y nos apuntó a nosotros y dijo: quiero que los conozcas a ellos, Manuel y Manuel. Son pilares de nuestra iglesia. Yo tenía 16 años. Yo no soy pilar ni en mi casa. Pero el pastor me dio ese título en ese momento, esa importancia ante alguien al cual yo respetaba. Yo estaría de acuerdo con mi papá, era el pilar de la iglesia, pero me incluyó a mí y me hizo sentir importante, una persona de influencia en mi comunidad. Pilares de iglesia. Quisiera presentarles a Jasmine. Jasmine tiene 15 años y ella es una líder aquí en esta iglesia que es, ella se encarga de todo lo que es behind the scenes, ¿no? Detrás de las cámaras, ella está ahí atrás y nos organiza los programas. Ella y una muchacha que se llama Natalie están al tanto de todo lo que tiene que ver con la producción del sábado en la mañana. Lo interesante de Jasmine es de que a ella la nombraron como parte del comité de nombramientos el año pasado, a los 14 años. Y de repente un sábado la mamá se me acercó con lágrimas en los ojos. Con lágrimas en los ojos. Yo pensé que estaba triste, pero eran lágrimas de felicidad y me dijo lo siguiente: pastor, I can't believe what's happening in this church. ¿Qué pasó? Cuéntame. Hoy es el retiro espiritual de las academias para toda esta conferencia. Y mi hija está aquí. Dije, ¿pero por qué no fue? Si hasta se le dio ayuda. Sí, dice, pero no quiso ir porque tenía comité de nombramiento. A los 14 años. A los 14 años prefirió no estar con sus amigos adolescentes y quedarse aquí porque se sentía ella importante en su iglesia, en su comunidad. Cada martes, Emanuel, que nos ayuda con los jóvenes, de paso, él hace algo en la página social donde siempre celebramos a un miembro de nuestro equipo de liderazgo, ¿no? Y en esta ocasión le tocó a Jasmine y quisiera que lean rápidamente lo que los adultos están diciendo sobre Jasmine aquí. Thank you, Jasmine, for always being willing to help. We love you, Jasmine. Thank you for all you do. Pero me conmovió mucho. Ella se llama Natalie Guzmán y dijo lo siguiente: Jasmine, you are the best person to have by my side. Es una dama de 30 años que es codirectora con Jasmine en el Ministerio de Producción. Y nota cómo ella no la ve como una aprendiz que viene atrás, sino una teammate que está by my side. Y rápidamente quisiera presentarles a Jaden. Jaden Augustus, de 9 años, se bautizó el año pasado, y gracias a su bautismo se bautizaron otros 4 o 5 niños al verlo a él ser bautizado. Jaden Augustus es un diácono nombrado por el comité de nombramientos en esta iglesia. No es un diaconito. ¿Okay? No es un mini diácono. No es un junior diácono. Él es un diácono y si se dan cuenta está parado al lado de un hombre de 50 años, sirviendo en el diaconado ese sábado. Emanuel también lo puso en social media. Noten el tipo de feedback que le da su propia iglesia. Jaden, you are such an amazing boy. Thank you for serving God and for that wonderful smile. Y luego el segundo es Martín Celaya. No sé si lo ubican. Él está en Puerto Rico estudiando ministerio. Él dice lo siguiente: You are an inspiration. Pastores, un hombre de 36 años diciéndole a un niño de 9 años: me inspiras. Me inspiras. Eso es darle prioridad a nuestros jóvenes. Entonces yo quisiera desafiarlos, pastores, que de ahora en adelante, mientras hagamos planes y mientras soñemos con diferentes visiones para nuestra iglesia, que nos comprometamos a hacer la siguiente pregunta:
¿cómo se van a involucrar los jóvenes? En ese desayuno de madres, ¿cómo se van a involucrar los jóvenes? En el programa de Thanksgiving, ¿cómo se van a involucrar los jóvenes? Semanas de oración, ¿cómo se van a involucrar los jóvenes? Y que vaya más allá de que, bueno, ellos van a recoger la basura o ellos van a poner las mesas. Intégrelos a la planeación, a la programación, intégrenlos en todo, háganlo prioridad, porque recuerden que todos mejoramos cuando los jóvenes son prioridad en nuestra iglesia. Muchas gracias, man. Wow, thank you. Ahora, tal vez para resumir más de solo esta última presentación, la pregunta, todo vamos a regresar a la junta de iglesia, vamos a regresar a nuestro contexto, a nuestra iglesia, se puede decir a la realidad, donde nos encontramos con diferentes ministerios, cada uno peleando por los recursos, por el tiempo, el lugar en el calendario. ¿Cómo empezar a cambiar la cultura y tal vez pasos pequeños, no big picture, pero cómo empezar con pasos pequeños a cambiar la cultura para que como iglesia seamos un grupo de personas que realmente tengamos como prioridad a los jóvenes? Pasos pequeños. Yo no recomendaría que regresemos este sábado y traigamos como punto de agenda cambiar el presupuesto y el calendario, definitivamente. Esto, y es algo que yo pienso que HYM tenemos que enfatizar más mientras presentamos esto. Eso es un proceso del cual tenemos que ser pacientes nosotros, pero tenemos que estar totalmente convencidos como nosotros como pastores, como líderes, de que vamos a llevar a esta iglesia en este proceso para cambiar en sí la cultura, porque esto refleja una cultura en la iglesia, ¿no? Pero yo diría aún más que eso, en un aspecto más profundo, esto tiene que ver mucho con la espiritualidad de la iglesia también. Si la iglesia ama a Cristo y está convencida de la misión que tiene, entonces la misión es la que dicta cómo se usa el calendario, los fondos, los espacios. Y si nosotros llegamos a llevar a nuestra iglesia al punto donde ellos reconocen que los jóvenes son una parte primordial en esa misión, entonces va a ser mucho más fácil. Eso es un resultado de un cambio que sucede en el corazón. No hay que comenzar en las juntas con esto, ¿no? Haciendo cambios así, porque van a encontrar resistencia. Hay que trabajar en los corazones de los líderes, orar por ellos. Eso tiene que ser a base de pura oración, colegas. Y una vez que la cultura cambie por la espiritualidad, entonces van a ser cambios obvios. Digamos, como líderes nosotros empezamos definiendo la realidad y tal vez cómo hemos fallado en la misión que tenemos. Y eso va a hablar a cómo tiene que cambiar lo que estamos haciendo en una iglesia. Así es. Perfect. Ahorita queremos también abrir las preguntas para el pleno. Si hay preguntas, creo que en este punto se pueden hacer preguntas tal vez de todas las presentaciones. A cualquiera persona que ha presentado, pero también a Manny en esta última presentación. Yo nada más quería agregar algo a lo que Manny mencionó, cómo vamos a ir a nuestras iglesias y de alguna forma iniciar, ¿no es cierto?, a educar a nuestra iglesia para que sea un lugar de refugio para nuestros jóvenes. Se habló de darles un pedazo grande del pastel. Algo que yo practiqué en el pasado para que los jóvenes formaran parte de la iglesia y del liderazgo es que cuando se formaba la junta de nombramiento,
me aseguraba, y eso lo discutía con la junta directiva de iglesia, quienes iban a componer la junta de nombramiento, o el comité especial que nombra a la junta de nombramiento. Nos asegurábamos un alto porcentaje de jóvenes estuvieran ahí representados. De esa manera ya teníamos el pensamiento, la influencia de los jóvenes, porque ellos mismos recomiendan a otros jóvenes para que se involucren en el liderazgo Claro. de la iglesia. Claro, Gracias, pastor. buenísimo. Ok. Isaac. How would you address a member that doesn't want this change? Pastor Peña, quisiera contestarle a this fellowship. With love. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cómo lidiar con un miembro que no quiere hacer de los jóvenes una prioridad? A ver, pastores de experiencia, ilumínenos. Because I'm going to call you when I have that problem. Primero, Aquí hay dos manos. Y noten, me encanta, porque es un joven preguntando. We need your feedback. Estando en una iglesia, la directora de escuela sabática un sábado viene y me dice, pastor, voy a renunciar. Porque la otra directora de adultos de escuela sabática la quería controlar, no le gustaba cómo hacía las cosas, tenían que hacerlo como ella decía y no les daba libertad. Y entonces yo le dije, no te preocupes, de hoy en adelante ella nunca más te va a molestar. Y yo fui y hablé con la hermana. Y le dije, hermana, usted es la directora de los adultos, no quiero que se baje y me toque a los jóvenes. Entonces uno a veces como pastor tiene que marcar la línea, especialmente con personas que son demasiado radicales. Y bueno, me tuve que afrontar a la junta porque me acusó que yo le había gritado, que yo le había humillado, que yo le había, bueno, todo un show de las cosas que yo le había hecho que no eran cierto. Pero la muchacha pudo trabajar libremente y yo tuve que asumir el golpe, Claro. porque ella no tenía por qué, ¿no? Yeah. Thank you. Cada vez que he tenido oposición con algún apoyo para los jóvenes o algo así, es por lo general es la misma respuesta. Les pregunto, hermano, ¿dónde están sus hijos? Y casi siempre están fuera. Y les pregunto, ¿quiere que continúe esa tendencia en la iglesia? ¿O desea salvar a los hijos que nos quedan aquí? Wow. Y casi siempre esa pregunta hace su trabajo. It works. I don't see why not. Yeah. Wow. Pero, me gustaría comentar también algo con respecto a lo que dijo el pastor Eras. A veces sí, creo que no hablo de mucha experiencia, pero nos toca decir simplemente no, porque la visión que tenemos, Dios nos la ha dado. Y si queremos serle fiel, a veces nos vamos a topar con personas. Y en eso a veces vamos a tener que aguantar fracasos, porque no siempre se va a ver como que las cosas que estamos promoviendo están trabajando. Uno de mis ancianos me dijo, pastor, el segundo servicio que tenemos, cuando lo movimos el tiempo, nos dimos cuenta que nadie está viniendo, mejor no hay que tenerlo. El servicio de inglés realmente solo es para los jóvenes, no está trabajando. Y sin decir mucho le dije que no, por la potencial que había. Y eso pasó cuando yo llegué a la iglesia y han pasado 9 meses y realmente no ha cambiado tanto. Todavía no se ve digamos, un éxito, pero se ve más potencial. Y no puedo decir he terminado, he llegado al éxito,
Pero puedo decir que si yo hubiese dicho a ese anciano, bueno, tal vez tiene razón usted, mejor no le ponemos tanta prioridad porque solo son los jóvenes de la iglesia, tal vez estuviéramos en otro lugar. A veces tenemos que aguantar. No se va a ver como que tenemos éxito muchas veces, pero tenemos que aguantar los fracasos. Hay ciertas cosas donde no tenemos que comprometer, ¿no? Compromise, is that how you would say it? Ceder. Y yo pienso que los jóvenes es una de ellas. Definitivamente. Definitivamente. ¿Algún otro comentario? Voy a terminar con una última historia. Dani al comienzo de la presentación, creo que fue el primero, y nos presentó como un resumen de las estadísticas del estudio. Creo que en una de las láminas estaban 10.000 horas de investigación y tal vez 10.000 páginas de data. Un estudio similar, y gracias por la iniciativa, Manny, es como la segunda vez en 2 años. Tú trajiste al grupo de You Lost Me, no sé si era de la Unión o de la División Norteamericana, y en algo parecido el grupo Barna, acá en Ventura, estuvo tratando de buscar situaciones similares de desafío y con los jóvenes y la oportunidad que a veces no se les da. Y en esa encuesta, parece un número mayor de personas que participaron en esa encuesta, 1.500, la vez pasada eran como 3.000, como el 24% deseaba que los servicios se continuaran en español, un poquito más en inglés, como 26%, pero sorpresivamente 32% querían que sea bilingüe. Justamente hemos tenido acá 2 pastores de nuestro liderazgo, de nuestra conferencia, que tienen tal vez 2 modelos un poco diferentes, el de Adonai y el de Caleo. No sé si hay alguna reflexión práctica de esos pasos pequeños con relación a esa expectativa, no solamente de una incorporación del inglés, sino que la data dice, no es español, es más inglés, pero más todavía que inglés y español es bilingüe. Y Adonai tiene un servicio a las 10 en español, uno a las 11 en inglés, y creo que de repente, según la data, pareciera que fuera la idea. No sé si hay alguna reflexión con relación a eso. Pienso que todo depende, es muy subjetivo eso. Todo depende. Yo sé, por ejemplo, si nosotros aquí en esta iglesia nos fuésemos a ir bilingüe, con el tiempo nos dañaría. La cultura demanda que sea en inglés y tenemos 30, 40 personas que hablan solamente español, que vienen, se ponen los audífonos y participan. Pero la cosa es de que así plantamos esta iglesia. Sin embargo, una iglesia como Adonai, que fue en español, que se agregó lo inglés, yo pienso que ese modelo, como es una iglesia ya existente, funciona más. ¿Correcto? Pero yo pienso que hay lugar para los dos, definitivamente. Había una mano más ahí. También tenemos que recordar que cambiar culturas no es porque el pastor fue a la junta e impuso su voluntad. O sea, eso no va a cambiar. Este no es programa, pero esta forma de hacer iglesia va a tomar tiempo. En Fuller, cuando estuvimos ahí, hay muchas iglesias que empezaron este programa hace 1 año atrás, 6 meses, y solamente están empeñados en una parte del círculo nada más. Otros lo están haciendo globalmente y están haciendo todas las partes del círculo. Otros empezaron con 1 o 2 y llevan 1 año y llevan 2 años. Queremos que ustedes entiendan que esto es un asunto, es una jornada, es un camino que va a tomar tiempo, y que no se frustren si en algún momento las cosas no funcionan a la caída del mazo. Así es. Y lo que estamos haciendo, Pastor Peña, y con esto terminamos. Respondiendo a la pregunta, ¿qué respondemos cuando alguien se opone, no es cierto, a alzar a los jóvenes? Yo he solido responder porque me ha sucedido, ¿no? Y yo le digo a la persona, lo hago pensar con una pregunta. Visualice esta iglesia 20 años adelante. Wow. ¿Cómo la ve? Si no incluimos, si no le damos participación a estos jóvenes, visualícela en 20 años. Claro. Va a estar muerta. Claro. Y es importante también apoyarnos en esos mitos que tocamos. Noten cómo no estamos promoviendo la batería, ni la guitarra eléctrica,
ni las luces, ni el humito, ni los jeans, nada, absolutamente, ni siquiera el inglés. Nada. O sea, no es necesario todos esos métodos para rejuvenecer como iglesia. Es un cambio cultural que se puede hacer tanto en un setting tradicional como un setting más contemporáneo.